Salir de casa siempre significa irse con los pies, nunca con el corazón. Estas son frases de migrantes. Muy buenas noches, soy Ernesto Méndez Jaramillo y a nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión le doy la más cordial bienvenida a nuestra comunidad migrante y sus familias que diariamente nos sintonizan a través de nuestra multiplataforma. Usted lo sabe bien, nos encuentra en el 4.2 de TV4 en televisión abierta de lunes a viernes a las 8 de la noche. En redes sociales nos encuentra en todas las redes sociales como Noticias TV4. Nuestro canal de YouTube también lo encuentra en TV4 Guanajuato Oficial. Ahí puede encontrar cualquier programa que se haya perdido de los días anteriores. Quiero dar también la más cordial bienvenida a todo el público que nos sintoniza allá en los Estados Unidos y el sur de Canadá a través de la señal de Canal 22 Internacional. Y, por supuesto, recordarle números de teléfono en el estudio 4777-161820 y 807-19-1036. Ahí tiene los números de teléfono, una llamada, un mensaje si es que necesita algo o crea que lo podemos ayudar. Estamos como siempre para servirle. Si me lo permite, vamos a arrancar con lo más relevante y es que le cuento que la patrulla fronteriza pues localizó a 43 migrantes. Estaban escondidos en una casa rodante en Texas otra vez. Texas que por más que le pongan cualquier tipo de seguridad, siempre va a haber migrantes que crucen y estén en ese estado. Y es que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la CBP, informó el hallazgo de 43 personas originarias de México y otros países de Latinoamérica dentro de una casa rodante en el condado de Mission, al sur de Texas. El operativo se realizó el pasado lunes por la tarde en coordinación con autoridades estatales. De acuerdo con el comunicado oficial, los agentes señalaron que las personas se encontraban en condiciones insalubres al interior del lugar y tras la intervención los migrantes, obviamente como siempre, quedaron bajo resguardo para el proceso correspondiente. Lastimosamente, pues a ellos se les acaba el sueño americano, van a ser deportados, van a ser enviados a sus países de origen y pues no sé si ya vaya el gobierno tejano a aplicar estas sanciones económicas y cargos criminales, como ellos dicen, por pues el ingreso ilegal hacia los Estados Unidos y sobre todo hacia el estado de Texas. Vamos a ver qué pasa con estas personas. Lo cierto es que todo esto nos sigue pues dejando muy claro que aunque las autoridades norteamericanas digan que ya no hay cruces ilegales, sigue habiendo 43 migrantes. Creo que pues casi le puedo asegurar que todos cruzaron en un mismo grupo. Alguien por ahí está coludido entre las autoridades norteamericanas que los está dejando pasar, está recibiendo dinerito, pero de eso no van a hablar las autoridades. Eso no lo van a decir porque sería aceptar que ellos también son corruptos y ya lo sabe, ellos nunca pierden. Así las cosas con el gobierno tejano y el gobierno norteamericano. ¿Qué le parece si vamos a las redes sociales? Y bueno, muchas preguntas se hacen cuando uno tiene el riesgo de ser detenido o incluso cuando ya lo detuvieron. Siempre recordarle que una cosa es ser detenido y otra cosa es ser deportado. No siempre van de la mano, pero el actuar de su abogado es importante al momento de una detención. ¿Qué documentos necesita el abogado que usted le proporcione para poder evitar la deportación? Vamos a escuchar lo que nos dicen. Me he dado cuenta de que hay muchas personas que no lo están hablando, muchos te dicen de que hagas un power of attorney si tienes negocios, propiedades, hijos, pero nadie te dice qué hacer y qué documentos tienes de qué tener si es que ya te encuentras detenido por ICE y de antemano los tienes que tener para que se pueda hacer algo por ti lo antes posible. ¿Y a cuáles me refiero? El primero aquí lo tengo apuntado, se conoce como G28. Te puedes meter a Google, lo puedes ver, ahí te sale. Y en la tercera hoja, lo único que vas a hacer es firmarlo. Mi gente, de antemano quiero anticipar, siempre lo hago. Yo no soy abogado, yo no te puedo dar un consejo legal. Lo único que yo hago es compartir, darte información para que podamos vivir un poco mejor. Ya tú decides qué hacer con esa información. Ok, la G28, esa forma es que tú le estás dando la autoridad a un abogado que te represente. Supongamos que ya te detuvo migración y tu familia se tiene que comunicar con un abogado. Este abogado necesita que tú firmes esta hoja y se pierde mucho tiempo.
Esto es parte, y es muy importante, es parte de la prevención que debe de tener todo migrante que está indocumentado en los Estados Unidos. Tener documentos los más posibles, siempre en regla, siempre actualizados. Sabemos que los documentos de estancia legal en los Estados Unidos obviamente no los va a tener y es imposible que los tengan en regla, pero otros documentos como estos los que les mencionaban los abogados, pues son importantes y si usted los tiene, siempre téngalos presentes y hable con su abogado, dígale mis documentos, hay una persona que será la encargada de entregarte toda la documentación por si me llegara a pasar algo o si me llegaran a detener, pues te los pueda facilitar y podamos entonces, pues generar una buena defensa que nos evite, obviamente, lo más temido, que es la deportación. Y bueno, vamos a otros temas. Resulta que revelan las detenciones del ICE a migrantes sin historial penal en 9 meses de la administración de Trump. Pues hasta norteamericanos han detenido, o sea, nacidos allá en Estados Unidos y ni siquiera hijos de migrantes, norteamericanos, pero bueno, le cuento los detalles. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, o el ICE, detuvo a más de 75,000 personas sin historial criminal entre el 20 de enero y el 15 de octubre, esto según datos del Deportation Data Project de la Universidad de California en Berkeley, divulgados por NBC News, que señalan que estos arrestos representan más de un tercio de los 220,000 detenidos en operativos migratorios del gobierno de Donald Trump. De acuerdo con la información obtenida por dicha universidad mediante una demanda contra el ICE, las cifras proceden de una oficina interna encargada de registrar arrestos, detenciones y deportaciones. ABC News reportó que los datos no incluyen detenciones efectuadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que también ha realizado redadas en ciudades como Los Ángeles, con lo que el número de personas detenidas sin antecedentes delictivos, pues obviamente podría ser mayor. Los registros muestran además que el ICE no distingue entre infracciones menores y delitos graves en el caso de detenidos con historial penal. Según Deportation Data Project, cerca del 90% de los arrestados hasta mediados de octubre eran hombres y la nacionalidad más frecuente, ¿cuál qué? La mexicana, seguida por guatemaltecos y hondureños. Aunque no precisa cuántos de los detenidos han sido deportados, casi 23,000 aparecen clasificados en una categoría de deportación voluntaria, de acuerdo con los datos divulgados. Hay un término que se llama, y está sonando mucho ahorita, se llama remigración. Y la remigración, de hecho, aparece en los documentos y en la página oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. Y la definición de remigración tiene mucho que ver con eliminar del país a todos los no blancos, a todos los que no tengan características europeas. Escuche bien lo que le digo, porque esto le va a recordar aquellos tiempos de la Alemania nazi. No blancos, no características de europeos y que estén de manera ilegal en los Estados Unidos. Y esto aparece desde la llegada de Donald Trump, este segundo mandato, que quiere decir que, pues obviamente hay un perfil racial del que ya hemos hablado mucho, pero que ahora se está reforzando más. Y que quiere decir también que la lucha contra la migración ilegal que emprendió Donald Trump desde el pasado 20 de enero de 2025, pues va más encaminada a los mexicanos. Ya vimos la cifra. La cifra nos dice que la mayoría de todos los detenidos pues son mexicanos. Siguen los guatemaltecos y después los hondureños. Pensaríamos que los salvadoreños, pero no, mire, mexicanos, guatemaltecos y hondureños, todos con el mismo tono de piel, todos con la misma fisionomía. No somos europeos. Bueno, ya traemos mezcla, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, lo que a mí me da más coraje y me causa mucha extrañeza es que una persona
que es presidente de un país del cual no es nativo, el cual fue a robarse, o fueron sus antepasados, pero ya lo dijo también la secretaria Kristi Noem, sus antepasados se fueron a robar esa tierra, fueron a conquistarla, matando, mintiendo, aprovechándose de su fortaleza y relegando a los nativos americanos. Esa persona que es presidente de ese país, que ni siquiera es nativo de ese país, está implementando medidas como las que implementó Adolfo Hitler en algún momento en su país. Es ilógico y da mucho coraje. ¿Es usted un migrante indocumentado en los Estados Unidos y tiene hijos pequeños, obviamente nacidos allá? Escuche bien porque hay buenas noticias para ustedes. Si eres inmigrante y tienes hijos en los Estados Unidos, este mensaje es para ti. La oficina de ICE emitió una directiva y le ordenó a los oficiales de deportaciones de ICE que cuando se encuentren con un inmigrante al que quieren detener porque está indocumentado o porque ha cometido algún delito que lo ponga en una situación de deportabilidad y este inmigrante tenga hijos pequeños o sea guardián de un adulto mayor discapacitado, este oficial tendrá que tomar medidas para asegurarse que el niño no quede abandonado, que el adulto discapacitado no quede abandonado. Así que en esta primera parte te voy a explicar algunas de las cosas que dice la directiva. Número 1. Si en el momento de la detención, hay niños alrededor, de ninguna manera el niño puede ser llevado al centro de detención. Se le tiene que dar la oportunidad a la madre o al padre de buscar a una persona de la confianza de ellos para que se quede con el niño o los niños o con el adulto mayor discapacitado. Por ninguna razón se llevará a los niños al centro de detención. Por ninguna razón se separará o se le quitará los derechos de padre o madre a ningún inmigrante solamente por el hecho de estar indocumentado. La única razón en la que se puede llamar a la oficina del welfare es cuando el padre maltrata al hijo, cuando el niño tiene rasgos de haber sido abusado o maltratado. En esos casos, sí, al oficial de ICE podrá llamar a la oficina de welfare para que vengan a proteger al niño. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que una vez que el inmigrante es detenido, se le dará la oportunidad de tomar las medidas para salvaguardar al niño, a la niña o al adulto mayor discapacitado. ¿Esto qué quiere decir? Que se le permitirá dentro de la detención a este padre o madre inmigrante, se le permitirá hacer las gestiones para que sus hijos tengan pasaportes, para que puedan hacer una carta poder, para determinar qué se va a hacer con los niños, etc. Otra cosa muy bonita en esta directiva es que a los niños se les va a permitir tener visitas con los padres. Y esto también trae a colación que la directiva le ordena a los oficiales de ICE que tienen que mantener a los padres de estos niños en una zona cercana a donde están los niños. Entonces, esto va a evitar que las personas sean trasladadas a otros centros de detención porque entonces los niños no van a poder visitar a los padres, ¿no? Así que Obvio, y como siempre le he dicho, no todas las buenas noticias ni las malas aplican a todas las personas. Siempre hay que informarse, siempre hay que investigar un poquito más allá. Este es el tema general, pero los temas puntuales, ¿quién? El abogado es el que le va a decir si sí o no y cómo es que sí aplicaría y por qué es que no aplicaría. Hay que preguntar. En Migraciones, todas las historias cruzan fronteras para llegar hasta ti. Te invitamos a esta travesía digital. Ahora nos encuentras en las redes sociales oficiales de TV4. Facebook, Noticias TV4. Y en YouTube nos encuentras como TV4 Guanajuato Oficial. Migraciones.
No todos son malas noticias, hay buenas noticias también, al menos para quienes vivan en el estado de Illinois. Y es que el gobernador J.B. Pritzker firmó una ley que impacta en los niños migrantes de todo el estado y que va a entrar en vigor el próximo 2026. Le cuento los detalles. J.B. Pritzker aprobó una nueva ley en Illinois que beneficia a miles de familias migrantes que viven en ese estado. La normativa, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, establece un marco de protección que refuerza el acceso a la educación pública de los estudiantes, escuche, sin importar su origen o estatus. La norma incorporó una nueva sección al Código Escolar con el objetivo central: todo niño tiene derecho a una educación pública gratuita en Illinois, sin importar su nacionalidad, su ciudadanía o la situación migratoria propia o de su familia. La legislación citó de manera explícita el precedente Player v. Doe de 1982, que fue un fallo histórico de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que declaró inconstitucional cualquier intento estatal de excluir a estudiantes por razones migratorias. Desde 1982, Según el texto legal, la meta es evitar que el miedo desaliente a la asistencia escolar y que ningún padre se sienta intimidado al enviar a sus hijos a las instituciones educativas. Las escuelas públicas, los distritos y los establecimientos bajo contrato quedaron obligados a garantizar un ambiente donde no exista la posibilidad de que la presencia de agentes migratorios o policíacos afecte el acceso a las aulas. Ahí lo tiene. Más corajes para el presidente Donald Trump, pero pues alguien tiene que hacer valer la ley. A final de cuentas, si la Constitución dice que es ilegal negar la educación a los niños migrantes, hay que dárselas, aún seas el presidente de los Estados Unidos. Vamos a las redes sociales. Oiga, se ha hablado mucho del uso de las nuevas tecnologías. Los nuevos adelantos tecnológicos que hay están sirviendo tanto para unos como para otros, como para los que cruzan migrantes a los Estados Unidos, como para las autoridades norteamericanas que están evitando la entrada de estos migrantes. Uno de estos elementos es la biometría facial, obligada casi para todos los migrantes que van a Estados Unidos. Escuchemos de qué se trata. Hola a todos. El Departamento de Seguridad Nacional, o sea, la DHS, ha informado que a partir del día 26 de diciembre de 2025, o sea, de aquí a algunos días, se estarían implementando lo que llamamos las biometrías faciales. ¿Qué es eso? En lugar de sacar la biometría de sus dedos, lo van a hacer ahorita de la cara, de todos los no ciudadanos que entran y salen, o sea, en la salida también lo van a hacer de este país, incluyendo los residentes permanentes y todos los que tienen las visas temporales. Además, los menores de 14 años o los mayores de 79 años que generalmente no están sujetos que no hacen las biometrías de los dedos, ahora con esto de la biometría facial sí estarían sujetos también a la hora de ingresar, así como de dejar este país. Ahora, el gobierno ha dicho que existen estos tres motivos principales para la implementación de la biometría facial. La primera es a evitar lo que llamamos de los visa overstays, aquellos que vienen con las visas temporales, como las visas de turista y se quedan viviendo. Algunos traen toda su familia, o sea, inmigran con las visas de turista, las visas de niñera, las visas de estudiante. Este gobierno está queriendo combatir duramente los visa overstays. Y el segundo motivo sería para evitar detectar cualquier tipo de fraude migratorio. Y el tercer motivo sería para fortalecer
las fronteras de los Estados Unidos. Este sistema, o sea, la biometría facial estaría siendo hecha no solo en los aeropuertos, pero también puertos y las ciudades fronterizas. Cuando ustedes salen manejando de carro, también se estarían haciendo las biometrías faciales. Entonces, mucho cuidado con todo esto para estar preparado con las biometrías faciales. Mire, a final de cuentas, pues ya conocen todo de todos nosotros, ¿no? Quienes hemos hecho un trámite ante el gobierno de los Estados Unidos ya tiene todo nuestro historial habido y por haber. Así es que, pues ya la biometría facial, pues un paso más, una raya más al tigre, dijéramos acá en México. Y hablando de redes sociales, oiga, quiero hacerle una recomendación. No crea todo lo que ve en las redes sociales, de verdad. Siempre hay que investigar un poquito más. Y cuando una noticia es exageradamente, pero exageradamente buena, siempre hay que poner en duda eso. Le cuento por qué. Resulta que la Embajada de los Estados Unidos aquí en nuestro país, pues desmiente un famoso video que circula en redes sociales y que se llama El Milagro Navideño para los Migrantes. Le cuento los detalles. La Embajada de los Estados Unidos en México confirmó que es falso que el gobierno estadounidense vaya a realizar una legalización masiva de migrantes antes de la Navidad. Como afirma un video viral creado con inteligencia artificial y que se está difundiendo en redes sociales como en TikTok. De acuerdo con la representación diplomática, el video promete que millones de migrantes en situación irregular recibirán permisos de trabajo, residencia y otros beneficios como parte de un supuesto milagro navideño. Sin embargo, la embajada subraya que no existe ninguna ley, ningún anuncio oficial o ninguna política migratoria que respalde esa versión. El mensaje de la embajada forma parte de la campaña informativa #Ni lo intentes, con la que Estados Unidos busca frenar la difusión de rumores que ponen en riesgo a personas migrantes. La embajada detalló que el clip viral fue generado con inteligencia artificial, a lo que facilita que parezca auténtico. En él se asegura que el presidente Donald Trump anunciará una regularización masiva antes del 25 de diciembre. La autoridad aclaró que no hay ningún proceso migratorio nuevo, ni órdenes ejecutivas, ni programas especiales que permitan a migrantes obtener documentos por Navidad. Cualquier contenido que afirme lo contrario, señaló, es desinformación. El gobierno estadounidense pidió a la población migrante no dejarse engañar por cuentas que ofrecen trámites express o arreglos a cambio de dinero, ya que suele tratarse de fraudes que ponen en riesgo información personal y recursos de quienes buscan regularizar su situación. Como parte de la campaña #Ni lo intentes, la embajada recordó que la única información válida sobre procesos migratorios se publica en canales oficiales como páginas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración y los perfiles institucionales de Embajada y Consulados de los Estados Unidos en México. Si usted lo ha visto y se ha emocionado, pues deje de emocionarse. No es real. Ante todo lo que está pasando en Estados Unidos, no todo está perdido. Siempre hay alternativas. Solamente debe informarse y prepararse. Dos cosas muy importantes. Uno, ya les he dicho, los asilos están pausados en cuanto a la decisión, pero siguen llamando a las entrevistas. Hoy más que nunca hay que prepararse para esas entrevistas. ¿Por qué? Porque hay que ser muy contundente en cuanto a la explicación, no solo del miedo pasado, sino del miedo a futuro. Hay que ir preparado, hay que saber documentar, hay que saber explicar. Así que la invitación una vez más es a seguirse preparando. Y lo otro, escuchaba a mi amigo el doctor Mario Cisneros hoy y concuerdo con él 100%. Bueno, si no hay decisiones de asilo, perfecto, da tiempo para ir trabajando, por ejemplo, una certificación laboral, que sabemos que están muy lentos los procesos y que eso va a seguir llevando tiempo. Entonces, hay que seguir trabajando en lo que ustedes tienen que hacer a largo plazo. Eso es lo importante. Y quiero que quede muy claro.
todos los asilos o las aplicaciones de asilo nuevas, bueno, tal vez no tienen miedo al pasado, entonces no es que es necesario siempre tener miedo al pasado. Recuerden, todas las aplicaciones que se están haciendo después de la pausa del TPS son en base a miedo al futuro, más que nada. ¿Ok? Entonces, la idea es que sigan trabajando, sigan haciendo sus presentaciones de asilo, sigan haciendo las solicitudes y sigan con sus procesos, que más adelante se verá. Más adelante se verá. Recuerden que con el asilo pendiente no se acumula presencia ilegal. El asilo pendiente no hace que la persona acumule presencia ilegal. Está autorizada a estar mientras tenga ese asilo pendiente. Ahí lo tiene, prepárese, infórmese y busque a un abogado, que siempre es la mejor opción para poder defenderse. Oiga, se nos acabó el tiempo y con esto vamos a dar por terminado el programa Migraciones de este día. Soy Ernesto Méndez Jaramillo y como siempre le voy a pedir que nunca, pero nunca se olvide que todos, de alguna u otra manera, somos migrantes. Nos vemos la próxima.